Bienvenidos a Militaria. Estas son las efemérides militares del 19 de septiembre. Comencemos. 634, Guerras Árabe-Bizantinas. Toma de Damasco. De la mano de Umar, las huestes musulmanas asaltan al Imperio Bizantino, debilitado por la arcana guerra sostenida contra el Imperio Persa. La ciudad de Damasco se convierte en el primer gran objetivo capturado por los árabes en Siria. Para conseguirlo le ponen sitio desde el 21 de agosto, asaltando exitosamente el día 19 de septiembre. Este es el inicio de la gran expansión árabe sobre lo que fuera el mundo romano oriental, y Damasco se convirtió en la capital árabe de Siria. 1356, Guerra de los 100 años. Batalla de Poitiers. Tras 15 años de haber comenzado la guerra, cada bando orientó sus esfuerzos en el camino de sus fortalezas. Los ingleses carecían de grandes fuerzas de caballeros armados y lo supieron con una caballería ligera, que en esta etapa de la guerra comandó hábilmente el príncipe negro, Eduardo de Woodstock, sumada a los confiables cuerpos de arqueros. Mientras que los franceses, conocedores de la debilidad táctica de sus comandantes, confiaron sus mayores recursos en procurarse una gran caballería pesada e ingentes cuerpos de ballesteros. Si bien, en un combate 1 a 1, los caballeros pesados y las ballestas podían derrotar fácilmente a la caballería ligera y los arqueros, la habilidad para usarlos se impuso. En Poitiers se presentó al rey Juan II de Francia la oportunidad de dar caza al príncipe negro, y con un ejército de 12.000 hombres se enfrentó a 6.000 ingleses. Aprovechando el terreno y usando tácticas de diversión, Eduardo de Woodstock liquidó al ejército inglés, eliminando a 2.500 hombres, la mayoría caballeros, y capturando a 2.000 más, entre ellos al rey Juan y a su hijo, el delfín Carlos. La guerra no terminaba, pero iniciaba el periodo más aciago para los franceses. 1410, Gran Guerra Teutónica. Fin del asedio de Marienburg. Tras 2 meses de asedio, las fuerzas lituanas y polacas, dirigidas por Vladislao II Jagellón, levantan el sitio del castillo de Marienburg, que era defendido por Heinrich von Plauen. Con su resistencia los caballeros teutónicos evitaron la conquista de Prusia. Los polaco-lituanos contaban con casi 30.000 hombres y superioridad en artillería, los teutones tenían unos 4.500 efectivos. Este fue el momento en que la suerte tornó en favor de los caballeros teutónicos, que iniciaron a lo largo de ese año la recuperación de muchos castillos que habían caído en manos polaco-lituanas. 1777, Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Primera batalla de Saratoga. Buscando liquidar a las fuerzas rebeldes, el general Burgoyne descendió desde Canadá, buscando alcanzar Albany para hacer sus cuarteles de invierno, creyendo que encontraría otros contingentes británicos que avanzarían desde Nueva York y el lago Ontario, pero estos no llegaron. En cambio, el ejército continental, encabezado por el general Horatio Gates, le salió al paso generándose la batalla en las cercanías de Saratoga. Burgoyne pudo mantener la posición, si bien a costa de muchas bajas y sin poder liquidar al enemigo o ser capaz de perseguirlo. Los americanos volverían a enfrentar en las siguientes semanas a Burgoyne, siendo reforzados continuamente, mientras que los británicos fueron erosionados en cada encuentro. 1799, Guerras Revolucionarias Francesas. Batalla de Bergen. Las fuerzas franco-neerlandesas encabezadas por los generales Brume y Daendels se enfrentan a 30.000 hombres rusos y británicos comandados por el príncipe Federico y el general von Fersen, que habían desembarcado en Langeric. Las fuerzas ruso-británicas querían dar una batalla definitiva, enfrentando a los neerlandeses cuando aún no se unían a ellos los franceses. Sin embargo, la descoordinación entre rusos y británicos fue tal que los rusos fueron rodeados cuando los británicos apenas se estaban formando. A pesar de su superioridad en fuerza, los ruso-británicos tuvieron que retirarse del campo, si bien permanecieron en Holanda buscando un encuentro más favorable. 1841, Guerras Civiles Argentinas. Batalla de Famaillá. Juan Lavalle, al frente de unos 2.200 hombres, se opone a 4.500 soldados comandados por Manuel Oribe,
pero la superioridad numérica, el mejor armamento y la mayor disciplina de los federales acaban con Lavalle y su ejército, que es dispersado. Lavalle huiría al norte con unos pocos adictos a él, pero sería asesinado en Jujuy. La batalla allanó el camino del gobierno federal de Juan Manuel de Rosas, quien se mantendría en el poder sin contratiempos por 10 años más. 1862, Guerra Civil Estadounidense. Batalla de Yucca. Intentando sorprender a Ulysses S. Grant, el general Bragg, fuerte en 3.200 hombres, se lanza contra las fuerzas que comanda William Rosecrans. Los unionistas resistieron la embestida, pero al no contar con la totalidad del ejército de Grant, no pudieron aniquilar o detener a los confederados, que consiguieron evadirse. Las bajas confederadas fueron de casi la mitad de los hombres con que iniciaron el ataque. 1863, Guerra Civil Estadounidense. Batalla de Chickamauga. En un esfuerzo por invadir los estados occidentales de la Unión, al tiempo de detener la ofensiva que amenazaba Atlanta, los confederados levantaron un ejército de 70.000 hombres liderados por el general Bragg. Para evitar la invasión se envió precipitadamente al general Rosecrans con poco más de 55.000 efectivos. Tras 2 días de batalla, las fuerzas de Rosecrans se retiraron a Rossville con más de 16.000 bajas, pero generando 18.500 a los confederados, que no estuvieron en condiciones de perseguirlos o lanzarse hacia el norte. La situación de Rosecrans era aún peor, y tuvo que retroceder hasta Chattanooga. Esta fue la segunda batalla con más bajas de la Guerra Civil. 1864, Guerra Civil Estadounidense. Batalla de Winchester. Con la proximidad a las elecciones presidenciales de 1864, la Unión buscaba que ninguna amenaza confederada pudiera manchar el esfuerzo de Lincoln, pero los confederados al mando del general Jubal Early tenían un plan diferente, haciendo incursiones en las cercanías de Washington. El encargado de enfrentarlo fue el general Sheridan, que con 40.000 hombres superaba a Early en una proporción de casi 3-1. La batalla fue apabullante y el uso de los números y el mejor armamento opacaron el buen manejo de la geografía de Early. Al final del día, la Unión había perdido poco más de 5.000 hombres, mientras que la Confederación tuvo 4.000 bajas, lo que significaba una cuarta parte de sus hombres. La derrota confederada daría comienzo al acceso de la Unión al Valle de Shenandoah, principal fuente de recursos agrícolas de Virginia. 1870, Guerra Franco-Prusiana. Asedio de París. Tras la captura de Napoleón III en la batalla de Sedan, se declara la Tercera República Francesa, que encarga al Gobierno de Defensa Nacional continuar las hostilidades. Los prusianos ponen cerco a la ciudad de París el 19 de septiembre, pero a pesar de los continuos bombardeos, la ciudad resistirá por 4 meses el sitio, cayendo finalmente el 28 de enero de 1871, luego de que los prusianos hubieran decidido usar artillería de gran calibre. 1916, Primera Guerra Mundial. Captura de Tábora. Tábora era la ciudad más importante en el interior del África Oriental alemana, la actual Tanzania. Tras un primer momento en que los alemanes tomaron la iniciativa, la fuerza pública del Congo belga pasó a la ofensiva, haciéndose de Ruanda y avanzando contra Tábora. El verdadero reto para los belgas era llegar a Tábora antes que los ingleses, que avanzaban desde Sudáfrica. Carrera que ganaron debido a la inoperancia inglesa. Los belgas pudieron expulsar a los alemanes, si bien a un alto costo, perdiendo 1.300 hombres de los 10.000 que habían iniciado la ofensiva. Los alemanes, al abandonar precipitadamente Tábora, lo hicieron en dirección a Maenge, hacia un terreno no explorado, deshabitado y carente de agua. 1939, Segunda Guerra Mundial. Batalla de Kepa-Oksywska. Tras los primeros días de la invasión alemana, un ejército polaco consiguió detener de momento el avance relámpago alemán. 14.000 hombres, 9.000 de ellos eran militares, dirigidos por el coronel Stanislav Davek, se posicionaron en las alturas de Oksywska, ubicación montañosa cubierta de densos bosques, y desde ahí en una serie de escaramuzas desbarataban escuadrones alemanes. La resistencia terminó el 19 de septiembre, cuando los polacos contaban con más de 2.000 muertos en acción y 7.000 heridos.
Ante la derrota inminente, Davec lanzó un último ataque y al caer herido por la metralla de un obús, el coronel polaco decidió suicidarse. 1944, Segunda Guerra Mundial. Batalla del Bosque de Urgen. Inicia la que sería la batalla más larga peleada por los estadounidenses en territorio europeo durante la Segunda Guerra Mundial. En la frontera belga-alemana, el ejército estadounidense buscó inmovilizar a las fuerzas alemanas para impedir que reforzaran la posición de Aquisgrán. La resistencia alemana superó las expectativas aliadas, costando casi 50.000 bajas al ejército estadounidense, que contaba inicialmente con 120.000 hombres. La batalla se prolongaría hasta enero de 1945. Cuando finalmente los aliados se apoderaron de los 120 kilómetros cuadrados del bosque, sin embargo, el poco valor táctico del terreno hace que los historiadores modernos califiquen negativamente la acción. 1944, Segunda Guerra Mundial. Armisticio finlandés. Los soviéticos y finlandeses ponen fin a su estado de guerra. Con ello, el gobierno de Finlandia cambia de bando y le declara la guerra a Alemania. El costo de pelear del lado alemán resultó caro para los finlandeses, que perdieron 44.000 kilómetros cuadrados de territorio. Debieron de pagar $300 millones por reparaciones de guerra a la Unión Soviética, legalizaron el Partido Comunista y se vieron obligados a prohibir los partidos que Moscú tachara de fascistas. 1950, Guerra de Corea. Batalla del río Nam. En un intento de atravesar el río Nam, las fuerzas norcoreanas son detenidas por la 25ª División de Infantería estadounidense, perdiendo más de la mitad de sus fuerzas, entre muertos, heridos, prisioneros y desertores. Los norcoreanos querían forzar el perímetro de Pusan, donde las fuerzas de Naciones Unidas acumulaban fuerzas para enfrentarlos. La batalla terminó el 19 de septiembre con la retirada de las últimas fuerzas norcoreanas de la zona de Masan. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Si conoces algún hecho de corte militar que haga falta o puedes abundar la información ofrecida, te agradecería lo hagas en los comentarios. Por último, te invito a suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir el video. Nos vemos, hasta la próxima.